saludo cariñoso a todos los de la Iglesia Tesey del Río. Les comparto que siempre, desde que nos conocimos, hace algunos años en mi retiro de matrimonio, siempre estoy orando por ustedes, por la Iglesia y especialmente por los hermanos que tuve la oportunidad de conocer en ese retiro. Así que doy gracias a Dios por poder estar con ustedes esta mañana y doy gracias a Dios porque podemos abrir con toda libertad su palabra y en este último domingo del año poder estar pensando en nuestro amado Salvador. Qué lindo es poder estar enfocándonos en su maravillosa persona y poder el último domingo del año estar juntos adorándole. Vamos a seguir en Lucas, contemplando a nuestro Señor en esos primeros días de vida aquí en la tierra como hombre, y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 2 y a partir del versículo 21. Lucas 2, versículo 21, le invito a que abran sus Biblias, y capítulo 2 y versículo 21. Y leemos allí, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. No vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hasta aquí nomás la lectura. Y yo quiero comenzar, como me pidieron los hermanos, enfocándome en el título que el Espíritu Santo usa para referirse a Jesús cuando le hace la promesa a Simeón de que no moriría sin antes ver al ungido del Señor. Este título, el ungido del Señor, encierra inagotables enseñanzas y lecciones tanto en el Antiguo Testamento, que a este punto de la historia era la única escritura con la que ellos contaban, el Antiguo Testamento,
Pero también el Nuevo Testamento, que se comenzaría a escribir algunas décadas después, también nos han dejado muchas enseñanzas acerca de Jesús como el ungido del Señor. Y algo que seguramente ustedes saben bien, pero me gustaría recordar es que la palabra ungido es lo mismo que Mesías y es lo mismo que Cristo. Ungido es la palabra en español, Mesías es la misma palabra pero en hebreo, y Cristo es la misma palabra en griego. Cuando nosotros en nuestras versiones encontramos la palabra Mesías es porque no se tradujo la palabra, sino que se la transliteró. Se la escribió como se escribe en el original o suena en el original, y lo mismo pasa con Cristo. Se la transliteró del griego y no se la tradujo porque si no, cada vez que aparece Mesías o Cristo se debería haber traducido ungido. Así que ungido, Mesías y Cristo es exactamente lo mismo. Y es interesante mirar, digamos, la aparición de esta palabra en sus distintas formas, como ungido, como Mesías, como Cristo. En nuestras versiones vamos a encontrar muy pocas veces la transliteración Mesías. En la Biblia nuestra solamente aparece 5 veces la palabra Mesías. Dos veces está en Daniel, Daniel 9:25 y Daniel 9:26, donde dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está cuando Daniel está profetizando sus 70 semanas, bueno, después de, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después en Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, las 7 más las 62, 69, se quitará la vida al Mesías. Aquí aparece 2 veces la palabra Mesías en Daniel. Y después la encontramos 3 veces más en el Nuevo Testamento. Una en Juan 1:41, donde dice, este halló primero a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ahí aparece la palabra Mesías, que traducido, ahí explica, es el Cristo. Después en Juan 4:25, donde Jesús está hablando con la mujer samaritana, y la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y después la última vez que aparece en Juan 9:22, cuando los padres de aquel ciego de nacimiento que fue curado por Jesús, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Creo que los traductores pusieron la palabra como era el original porque le daba más fuerza a lo que ellos querían transmitir en esta parte de los escritos bíblicos. Ahora, la palabra Cristo, sin embargo, aparece muchas más veces, aparece más de 350 veces, pero lógicamente solamente en el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. En un primer momento se lo usaba como un título de Jesús, Jesús el Cristo, pero después ya pasó casi a formar parte del nombre, ya le decían Jesucristo o Cristo Jesús, como si fuese un nombre compuesto, y aparece más de 350 veces ya en todo el Nuevo Testamento. Casi siempre esta palabra es transliterada del griego, muy pocas veces se usa la palabra, digamos, traducida, que sería ungido. Y la palabra ungido aparece 57 veces, pero solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Y solamente de estas 2 veces está refiriéndose a Jesús. Una es el pasaje que hemos leído, que Simeón no moriría antes de ver al ungido del Señor, refiriéndose a Cristo. Y la otra es en Lucas 4:18, cuando Jesús comienza su ministerio y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahí cita el pasaje de Isaías 61, que después lo vamos a estar viendo un poquito más. Y estas son las 2 únicas veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra ungido, haciendo referencia a Jesús. Pero a lo que a mí más me ha sorprendido, que yo pensaba que al ir al Antiguo Testamento y estudiar esta palabra iba a encontrar muchas veces
esta palabra ungido haciendo referencia a Jesús. Y sin embargo no aparece tantas veces. Diríamos que 2 veces aparece de una forma clara refiriéndose a Jesús en el Antiguo Testamento la palabra ungido. Estamos hablando de nuestras traducciones, ¿no? En el Salmo 2.2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Sabemos que este es un salmo mesiánico y que en Hechos 4.25 hace referencia a este salmo, demostrando que se estaba hablando allí de Jesús. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Así que ahí en el Salmo 2.2 se usa la palabra ungido en referencia a Cristo, a Jesús. Y en Isaías 61.1, que es el pasaje que hemos leído recién, que el Señor Jesús lee ahí en la sinagoga, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y mandar a los quebrantados de corazón. Ahora, lo que sí vamos a encontrar en el Antiguo Testamento es que quienes eran ungidos, quienes eran Mesías, vamos a decirlo así, usando esta palabra, eran los sacerdotes, los reyes y los profetas. Vamos a encontrar en varias oportunidades en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, los reyes y los profetas eran ungidos. Por ejemplo, en Levítico 16.32 dice: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y vamos a ver en varias oportunidades que los sacerdotes eran ungidos. También en Samuel 26.11, cuando David tiene la oportunidad de tomar la vida de Saúl y sus compañeros le decían que Dios le estaba poniendo su vida en sus manos, David dice esto: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces Saúl fue el primer rey de Israel que había sido ungido por el ungido de Dios, porque los reyes eran ungidos. David también fue ungido y los reyes que vinieron también fueron ungidos para ocupar esta posición, este cargo de rey. Y en 1 Reyes 19.16 dice: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, dice: ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea que en el Antiguo Testamento vemos que sacerdotes, reyes y profetas eran los ungidos, pero no hay ninguna duda de que todo esto que encontramos en el Antiguo Testamento estaba señalando, estaba apuntando a quien sería el gran sacerdote, el gran profeta, el gran y definitivo rey. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno va al Nuevo Testamento, ahí nos damos cuenta de que realmente queda claro de que todo esto estaba señalando que Jesús iba a ser el ungido, no uno de tantos, sino el ungido de Dios, y que Él iba a ser el gran sumo sacerdote, que Él iba a ser el gran profeta y el gran rey. Por ejemplo, lo encontramos en Hebreo, cuando está hablando de Jesús como el sacerdote, dice en Hebreo 7, del 23 en adelante, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque no los tenía, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesucristo es el gran sumo sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto de una vez y para siempre, en donde Él mismo era el sacerdote y Él mismo era el sacrificio, y que ya hizo que no hacía más falta de sacrificio, porque ya con eso fue suficiente una vez y para siempre. Ahora también vemos que Él fue el más grande de los profetas. Dice Hebreo 1.1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Jesucristo es no solo el mensajero, el profeta, sino que Él mismo fue el mensaje. La revelación más clara y más contundente de Dios fue la misma persona de Jesucristo. Los sacerdotes eran aquellos que intercedían por los hombres ante Dios, y los profetas eran los que hablaban en nombre de Dios a los hombres. Y el más grande de los sacerdotes y el más grande de los profetas fue nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos ver que la Biblia dice que el más grande de los reyes es también nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el ungido. Apocalipsis 7:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes. Y en Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Así que Jesucristo como nuestro Mesías es el más grande y perfecto sumo sacerdote, es el más grande y perfecto profeta, es el más grande y perfecto Rey de reyes y Señor de señores. Y Jesús mismo, en varias oportunidades, claramente dijo que Él era el Mesías. O sea, Él mismo declaró ser el Mesías que Israel estaba esperando, y todas las señales que Él presentó en su ministerio terrenal eran pruebas y evidencias contundentes de que Él era el Mesías. No debía haber quedado dudas de que realmente Él era el Mesías que estaban esperando. Los judíos hasta hoy siguen esperando a su Mesías, los que rechazaron y los que no creen en Jesús como el Mesías. Pero no queda duda que Jesús mismo dijo ser el Mesías, y de que todas las obras que Él realizó estaban poniendo en evidencia y de forma muy clara de que Él era el Mesías, de que no había ninguna duda. En Lucas 4:18 es el pasaje que hemos tocado hace un ratito atrás, cuando Jesús comienza su ministerio, va a la sinagoga, se le da el rollo del libro y empieza a leer la profecía de Isaías 61, y dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que Jesús estaba diciendo, hoy tienen delante de sus ojos al Mesías. Por eso ellos que todavía no habían entendido esta verdad se llenaron de ira, porque pensaron que estaba diciendo una blasfemia, y lo sacaron entre todos para llevarlo a un lugar y echarlo por un barranco. Sin embargo, Jesús salió en medio de ellos y escapó. Pero lo que Jesús estaba diciendo con estas palabras, yo soy el Mesías, yo soy aquel que están esperando, yo soy aquel por el que tanto han pedido y han clamado, yo soy el Mesías. En Juan 4:25, cuando está hablando con la mujer samaritana, la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y miren lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Quien está hablando contigo es el Mesías. Yo soy el Cristo, yo soy el ungido, aquel que están esperando. En Mateo 16:15, Jesús está allí con sus discípulos y le pregunta, ¿quién decís que yo soy? Y allí Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús va diciendo en varias oportunidades que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es ese enviado especial de Dios para su pueblo. Y fíjense, en Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba cuando lo llevan allí a ser juzgado. 26:63 nos dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Le pregunta Jesús. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho,
Es como lo acabas de decir, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Porque él estaba diciendo que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él era el Hijo del Hombre, que él era el Dios mismo encarnado. Entonces, no quedaron dudas de que realmente Jesús se dijo ser el Mesías. O sea, él no lo... En algunos momentos él mandó a decir que no se lo dijeran a nadie, porque él sabía que para muchos el saber que él era el Mesías hubiese sido contraproducente para la obra que él había venido a realizar, porque todavía no entendían bien cuál era la misión del ungido del Mesías en su primera venida. Pero él en varias oportunidades lo declaró de manera clara y contundente que él era realmente el Mesías. Cuando Juan el Bautista, un poco confundido por toda la situación de ser apresado, de ser maltratado, manda unos mensajeros a preguntar a Jesucristo si él era el que había de venir o esperaremos a otro. Jesús le dijo que vaya y le cuenten a Juan todo lo que estaban viendo, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los enfermos son sanados, los endemoniados liberados, que a los pobres es anunciado el Evangelio y que sus obras, o sea, con esto estaba diciendo que sus obras y las señales que él hacía eran totalmente claras de que estaban frente al Mesías. O sea, no necesitaba él decirle, sí, yo soy el Mesías. Decirle todo lo que estás viendo, todo lo que está pasando, y él va a entender que solamente el Mesías puede hacer todo lo que yo estoy haciendo. Por eso en Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, el Mesías, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Como diciendo, todas estas señales son pruebas contundentes de que es el Mesías. Alguien puede venir y hacer más de lo que él está haciendo, puede darnos más pruebas y evidencia de que él es el Mesías. Y es una pregunta retórica. No, ¿quién puede hacer más de lo que él está haciendo? Él es el Mesías. En Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, para que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. O sea, los milagros que que Juan selecciona, guiado por el Espíritu Santo, eran para que quede totalmente demostrado de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Cristo. Pero también dice que Jesús hizo muchas otras cosas más de las que están allí escritas. En Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea que todo lo que Jesús hizo, todas las señales, todos los milagros, todas sus obras, estaban declarando de una manera totalmente contundente que él era el Mesías, de que él era el ungido. Entonces, aquí surge una pregunta. Uno podría preguntarse, ¿por qué los judíos tuvieron tanto problema en aceptar que Jesús era el Mesías cuando estaba todo tan claro? O sea, él mismo declaró ser el Mesías, todas las pruebas y las señales que él daba decían a las claras que era el Mesías. Sin embargo, se negaban y se resistían a creer que él era el Mesías, que él era el ungido, que él era aquel que tanto habían esperado, por quien tanto habían orado y lo rechazaron. Y yo creo que uno puede encontrar algunas razones leyendo la Biblia. Por ejemplo, en el grupo de los religiosos, uno ve que ellos se habían acomodado bien a la situación que les tocaba vivir y ellos habían transformado la piedad en una fuente de ganancia. Así que ellos tenían riquezas, tenían relaciones, tenían reconocimiento, tenían respeto, etc. Y un Mesías venía a sacarlo de esa comodidad que ellos habían alcanzado. Era una amenaza para el confort que disfrutaban, para el control que ellos tenían sobre el pueblo. Así que ellos en cierta medida, para lo que eran sus pretensiones, a donde ellos apuntaban, un Mesías venía a entorpecer sus planes, un Mesías venía a molestar.
Y sabemos que los religiosos, en su gran mayoría, no todos, eran un puñado de hipócritas inconversos que simplemente usaban la religión para su beneficio personal. Entonces, uno mira a estas personas y nos resulta difícil entender por qué rechazaron al Mesías. Sencillamente, para lo que ellos aspiraban, un Mesías venía a entorpecer todos sus planes. Otros habían tomado de las profecías solamente unas partes y habían desechado otras. O sea, tomaban las partes que más les gustaba de la profecía, con las que se sentían bien, que los llenaban de positivismo, de entusiasmo, pero otras partes de las profecías que les resultaba un poco confusa y que no les gustaba, la habían desechado. Y ellos habían formado su teología alrededor de las verdades que ellos habían seleccionado y habían desechado el otro. Entonces, por eso el Mesías no encajaba en su forma de pensar, en su teología, entonces por eso lo rechazaron. Y otros simplemente estaban solamente enfocados en el aquí y en el ahora. Lo espiritual, lo celestial, lo eterno no tenía mucha importancia para ellos. Ellos estaban enfocados en este mundo y uno podría ver esto reflejado en los dos ladrones que mueren junto a Jesús. Uno le dijo, bueno, si eres el Mesías, no dijo, perdóname, sálvame, dijo simplemente sálvate a ti mismo y sálvame a mí. Yo quiero seguir viviendo, quiero seguir con mi vida, me importa el aquí, el ahora y esta vida aquí terrenal. Mientras que el otro tenía un pensamiento diferente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, frente a estos grupos que sumados hacían la mayoría del pueblo, se negaron a recibir a Jesús como el Mesías. Ahora, cuando uno mira las profecías y mira algunas partes de la Escritura, vamos a encontrar que sí se podían plantear algunas dificultades con algunos textos. Por ejemplo, vamos a mirar 1 Pedro 1, 10 y 11, y presten atención allí, porque dice, los profetas, 1 Pedro 1 del 10 al 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, la cual anunciaba de antemano, y aquí quiero que miren esto, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Anunciaban los sufrimientos y las glorias. Y podemos encontrar en otro pasaje de la Escritura donde se habla allí junto de la primera y de la segunda venida de Cristo, sufrimiento y gloria. Sufrimiento y gloria tan solo separados por una coma. Nosotros sabemos hoy que entre la primera y la segunda venida de Cristo hay un lapso de tiempo de más de 2000 años, pero esto podría haberse prestado a confusión. Ellos no podían encajar estas dos cosas, sufrimiento y gloria. Entonces ellos descartaron el sufrimiento y querían quedarse con la gloria. Ellos estaban esperando un rey, un príncipe, un líder político que los liberara de la opresión de Roma, libertadora digamos, al estilo de Moisés, de David, de Josué, pero no encajaba en su forma de pensar y en sus deseos un Mesías sufriente. Ahora, esto se debía a que ellos no estaban interpretando bien las escrituras del Antiguo Testamento y solamente tomaban las partes que les gustaban. Porque Jesús va a demostrar que el Antiguo Testamento claramente enseñaba que el Mesías iba a sufrir. Por eso dice en Lucas 24, 25, cuando él se encuentra con los caminantes de Emaús, él les pregunta qué les pasaba. Y ellos dicen, estamos tristes, bueno, ¿y por qué? Bueno, que no sabes todo lo que ha pasado. Bueno, de Jesús, nosotros esperamos, en otras palabras, decía, nosotros esperamos que él iba a ser el Mesías, pero fue crucificado y murió. Entonces, dice Jesús, le contesta 24, 25, entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ¿no era necesario que el Cristo primero enfrentara el sufrimiento y que después entrara en su gloria? Y fíjense, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decía. O sea que hizo un recorrido por todo el Antiguo Testamento, demostrándole cómo Cristo estaba cumpliendo absolutamente con todas las profecías del Antiguo Testamento. Que ellos habían creado una teología a su conveniencia, a su medida, a lo que más les hubiese gustado que pasen ellos según sus propios planes, pero Jesús le dijo, yo estaba cumpliendo con todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y no era una parte ni en dos partes, recorrió todo el Antiguo Testamento demostrándole que era necesario que el Mesías sufra y después recién venía la gloria. En Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo, su Mesías, su ungido, había de padecer. Lo había anunciado, dice ahí, por todos los profetas, que Cristo había de padecer. Y Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó, fíjense, Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Más claro no podía estar. Pero aún sus discípulos que habían escuchado estas palabras de los mismos labios del Señor Jesús, encajaban en su teología a un Cristo sufriente. Por eso Pedro, cuando él le anuncia esto, le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. No, esto no encaje con nuestra teología, que esto no pase. En Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor Jesús claramente les estaba diciendo cómo iban a hacer las cosas, sin embargo, a ellos no les entraba. Entonces, el problema no era una falta de claridad y de precisión en la Escritura, sino que ellos tomaron los pasajes que les gustaban y armaron su propia teología, y ellos esperaban a un libertador, como dije recién, un militar, político, al estilo de Moisés, Josué, David, y ellos rechazaron los pasajes que hablaban de un Mesías sufriente, así que como esto no encajaba en su teología, los rechazaron y rechazaron la enseñanza de que él le decía que debía morir, que después debía resucitar y recién después vendría la gloria. Dios en el pasado ya había enviado muchos libertadores como el que ellos esperaban. Si uno lee el Antiguo Testamento, vas a ver que Dios levantó a hombres, a jueces, que liberaban a los israelitas de la opresión de otras naciones. Dios ya había levantado mucho, digamos, pero esto nunca dio resultado, porque antes de ser libres de los opresores que venían de afuera, ellos tenían que ser liberados del opresor que estaba dentro. Ellos necesitaban una liberación del pecado. No necesitaban un gran rey, no necesitaban un gran general. Lo que ellos necesitaban y no se daban cuenta eran de un gran Salvador. Por eso muchas veces la palabra Mesías está asociado con que Él salvará al pueblo de sus pecados. Eso lo que necesitaban era un Salvador. Y lo que el Mesías vino a hacer en su primera venida, y esto también tiene que ver con nosotros, es hacer una obra en la que Él iba a sufrir, en la que Él iba a morir, pero Él iba a resucitar, y con eso Él iba a liberarnos, nos iba a dar la libertad que más necesitamos de nuestros pecados, del infierno, nos iba a liberar del mismo diablo, que era realmente el que nos estaba oprimiendo. Ahora sí, el Mesías está pronto a volver, pero ahora sí, en su segunda vez, y ahora sí Él va a venir a reinar y va a venir con toda su gloria y va a venir a restaurar a Israel. Aquella pregunta que le hicieron, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, nos toca a vosotros saber el tiempo, las razones que el Padre puso. Ellos tenían esta idea fija en su mente. Ahora sí Él va a volver. Y cuando Él vuelva, sí va a reinar. Y ahí sí Él va a tener el dominio en todo el mundo. Y lo maravilloso de esto es que nosotros también vamos a reinar con Él en gloria en ese tiempo cuando Él va a venir a reinar en la tierra por 1000 años, donde Él va a cumplir todos esos pactos que aún esperan
un cumplimiento final y completo con el pueblo de Israel. Y ese tiempo de gloria, ese tiempo maravilloso, está muy pronto. Yo creo que ya estamos a muy poco tiempo del arrebatamiento y después un tiempo más y va a comenzar el milenio. Estamos muy cerca. Ahora sí podemos estar esperando y estar amando esa venida porque el Señor ya viene pronto. Ahora, a mí me gustaría terminar al mirar todo este pasaje pensando en aquellos que rodearon al Mesías en sus primeros días de vida, porque creo que Dios soberanamente puso a estas personas alrededor de Jesús. Y hoy nosotros estamos rodeando al Mesías, al estar convocados a esta mesa en donde vamos a estar recordando a nuestro Salvador, recordando a través de los símbolos sus sacrificios, su cuerpo, su sangre. Y yo creo que Dios espera encontrar hoy en nosotros, lo que puedo ver aquí en los distintos cuadritos, los que están en la iglesia, quiere encontrar personas como las personas que rodearon en esos primeros días al Mesías, al Señor Jesús. Recordamos que aquí estamos viendo, habían pasado 8 días la circuncisión, 40 días la purificación y la presentación y los primeros días del Señor aquí en la tierra. Y yo encuentro aquí a un grupo de personas que creo que es lo que Dios quisiera ver hoy en esta pantalla. Primero, encuentro un matrimonio temeroso de Dios y fieles a su palabra. Y esto lo encuentro en María y José. Si ustedes leen el pasaje, van a ver cuántas veces se repite que ellos hicieron todo conforme a lo que estaba escrito en la ley. Los circuncidaron al 8º día, le pusieron el nombre que Dios a través del ángel le dijo que debían ponerle, Jesús. Los llevaron al templo como se hacía, como se debía presentar al primogénito y pagarlos y dar la ofrenda para redimirlo, algo paradójico, redimir al Redentor. María fue a purificarse y van diciendo conforme a la ley, conforme a la ley. Y después al final dice, luego que cumplieron todo lo que la ley les decía, volvieron a Nazaret. Y yo creo que Dios se gozaría si aquí, en todos estos matrimonios que están hoy rodeando la mesa, puede encontrar matrimonios como estos, fieles a Dios, que temen a Dios y son fieles a la palabra de Dios. Porque a veces podemos estar aquí rodeando la mesa, pero durante la semana la palabra de Dios no ha tenido el impacto y el efecto que Dios espera que tenga en nuestras vidas. Porque la demostración de que somos temerosos de Dios es cuánto estamos viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas, en cada área de nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro tiempo libre, en cada área de nuestra vida. Y qué importante es para los hijos ser criados junto a un matrimonio que tiene temor de Dios y que es fiel a la palabra de Dios. Entonces, este sería un momento, los matrimonios, para autoexaminarnos y decirnos, yo soy la clase de persona con la que Dios quiere ver rodeado a su hijo, a su ungido, a su Mesías. Somos un matrimonio que tenemos temor de Dios y somos fieles a su palabra. La segunda cosa que veo, no solo un matrimonio, sino un hombre lleno del Espíritu Santo y amigo de Dios. Esto va para los hombres. Fíjense, es interesante allí cuando habla de Simeón, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, dice que el Espíritu Santo le había revelado que él no moriría antes de ver al Mesías, y después dice que el Espíritu Santo le llevó al templo en el momento justo para encontrarse con Jesús, siendo aún un bebé, y allí el Espíritu Santo le mostró que ese encuentro era nada más y nada menos con el Mesías. De otra forma, él no lo hubiese podido saber. Ahora, esto es para los hombres. Dios quiere que la mesa esté rodeada por hombres que realmente son llenos del Espíritu Santo, que tienen esa comunión íntima diaria con Dios. Y he dicho ahí, un hombre lleno del Espíritu Santo y amigo de Dios. ¿Por qué uso esta frase, amigo de Dios? Recuerda cuando Jesús en Juan 15 le dice a los discípulos, ya no los llamaré más siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y fíjense cómo aquí este Simeón era un amigo de Dios, que Dios les dijo exactamente lo que iba a hacer. El Mesías va a venir
lo vas a ver. Y después él da una cantidad de profecías y de palabras que, sin lugar a dudas, no se originaron en él. Fueron cosas comunicadas por el mismo Dios. Este niño va a ser esa simiente de Abraham que va a ser una bendición a todas las naciones del mundo. Por eso dice, va a ser luz a los gentiles y gloria para Israel. Este niño va a ser la caída y el levantamiento de muchos. Muchos van a caer porque van a tropezar por no creer en él como el Mesías, pero muchos que creen, esta va a ser la piedra preciosa que los va a levantar. A María le dice el dolor que iba a sentir por haber sido escogida para la madre del Mesías que venía ahora para sufrir. Y aquí va dando un montón o va transmitiendo un montón de verdades que se las dio Dios, porque él era un amigo de Dios, a quien Dios le mostraba lo que iba a hacer. Y qué bueno es que los matrimonios sean matrimonios temerosos de Dios y fieles a su palabra, que los hombres que están hoy rodeando la mesa sean llenos del Espíritu Santo y amigos de Dios, que vivan cada día tomados de su mano, en íntima comunión con Él, y a quien Dios le pueda transmitir esas verdades a través de su palabra más profunda, más íntima. Y por último, vemos a una mujer, Ana, una mujer totalmente consagrada a servir a Dios. Ana, una mujer consagrada. 7 años había estado con su marido y su marido murió. No era fácil ser una viuda en los tiempos bíblicos. Sin embargo, no encontramos en ella amargura, quejas. Encontramos una mujer que se aferró con todas sus fuerzas a Dios y que día y noche estaba buscando la presencia de Dios y sirviendo a Dios. Y en ese momento dice que iba y hablaba a todos del niño, del Mesías. Y qué bueno que las mujeres que están hoy rodeando esta mesa sean como Ana. Una mujer que no se enfocan en las pruebas, en las cosas difíciles que les ha tocado vivir y están quejándose y amargadas, sino que esto lo usan como algo que las empuja más a tomarse de las manos de Dios con más fuerza y saber que Dios es lo más grande, que aunque sea Dios lo único que tenemos, Dios es suficiente. Y decidirnos a ser como Ana, servir a Dios, buscar su presencia cada día, porque sabemos que en esos tiempos que estamos todavía en la dispensación del Antiguo Testamento, de la ley, la presencia de Dios se manifestaba en el templo, y vemos a alguien que ahora hablaba a todos del niño. Y que este sea un tiempo muy especial, el último domingo del año, en el que la mesa esté rodeada por personas con las que Dios rodeó a El Salvador, a su Hijo, al Mesías, en sus primeros días de vida. Un matrimonio temeroso de Dios y fiel a su palabra, un hombre lleno del Espíritu Santo y amigo de Dios, y una mujer totalmente consagrada a servir a Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que ella siga trabajando en nuestros corazones y que al participar de estos símbolos sintamos ese privilegio tan grande que tenemos de haber podido entender la verdad de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador, haber entendido la obra que Él hizo, por la cual hoy disfrutamos de salvación y por la cual hoy tenemos esta esperanza de que Él vuelve pronto.